Bienvenidos al corazón de las palabras. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? ¿Cómo lo están pasando? Bueno, arrancamos La Máquina, una máquina de pensar dedicada no a un libro, no a un escritor, no a una obra, tampoco a una película, a un director de cine, sino, ya lo saben, estamos hablando de los premios anuales de literatura del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura, cosecha 2011. Les dije ayer, este año estos premios anuales se llamaron Eber Raviolo, por lo que tengo entendido, pero nadie me lo supo dilucidar bien, se va a llamar por este año, digamos, no va a tener el nombre de Eber Raviolo, permanentemente. Sé también, y quizás eso es una cosa muy técnica, es que hay estos premios anuales del MEC van a cambiar su operativa, va a cambiar porque es en base a una ley, y bueno, hay en diputados un proyecto nuevo para reformar los premios anuales de literatura, y creo yo que los van a llamar Premios Nacional de Literatura, como debería ser su nombre. Bueno, tenemos a Jorge Pozzi en controles de emisión, lo tenemos al flaco Germán, y frente a mí tengo a una poeta llamada Claudia Campos. ¿Cómo andas, Claudia? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Claudia Campos, en esta semana creo que sos la única que ganaste en inéditos. Sos la segundo premio en inéditos. Es verdad. Narrativa, ¿no? ¿Pero por qué? Porque yo había recibido la de tu libro la semana pasada y dije, bueno, ya que vamos a hablar de tu libro, vamos a ponerlo dentro de esta tanda. Y aparte, La carne es débil, se llama. Sí, débil, que es, bueno, toda una complicación en el momento de decir el título, ¿no? Porque, bueno, hay que decir eso de devil, de devil, ¿no? Bueno, en inglés con el inglés ahí, bueno, con el posible juego de palabras, pero siempre es un problema en el momento de decirlo, eso seguro. Y más en radio. Y más en radio, y bueno. Sí. Es un poemario que tiene varias características. Una es tu primer libro de poemas editado. Es verdad, ¿no? Es mi primer libro de poemas. Uh-huh. Sí. ¿Y cuándo lo escribiste? ¿Cuándo fue que lo...? En realidad este libro tiene 3 años Uh-huh. más o menos entre comienzo y bueno, y hasta que uno puede decir hasta acá llegó el libro, que sí. Para mí, bueno, como es mi primer libro, fue toda una dificultad eso de entender. Supongo que después eso fluye un poco más. Es todo un proceso, capaz, que hay que atravesarlo. Es mi fantasía, ¿no? Digo, todavía no lo experimenté, pero digo, eso de entender dónde empieza y dónde termina, más allá de, obviamente, después todo lo que es el medio, el orden, pero dónde empieza y termina como tal, como libro, como bloque, me costó estos 3 años en realidad. Pero estos poemas, digo, vos los has leído en lecturas públicas, porque digo, en la contratapa, Elder Silva dice, hace años que Claudia Campos en realidad, regala en lecturas y performance. Sí, mi primer lectura fue en el 2010. Exactamente, hace, 3 años. En el 2010, en el Café La Diaria. O sea, empezaste a trabajar estos poemas de... Sí, algunos de ellos ya existían, otros no. Digo, los que existían empezaron a ser parte de las lecturas y así se fueron dando como las primeras apariciones en los ciclos de lectura, pero... Una cosa que hay que decir es que Claudia Campos es actriz, egresada de la EMAD, bueno, es docente de francés, y eso explica un poco también que te hayas largado ya con antes de editar incluso un libro. Bueno, hay mucha gente que se larga a leer poesía, pero se requiere un cierto valor. Yo creo que pasó ahí algo que no fue demasiado consciente en un primer momento, pero que sí tiene que ver con un corrimiento. Digo, yo hace 7 años que no estoy actuando, digamos, o sea, que no estoy trabajando como actriz. Sí. Y bueno, y hubo ahí como un quiebre, digo, después de mi última obra de teatro en el Espacio Guambia, digo, un proceso súper lindo y que también estuvo vinculado con las letras, porque en ese momento como actriz trabajé en un proyecto que se llamaba El Pozo de Aire,
que eran 5 escritoras que escribieron para 5 actrices. Recuerdo, Elena sí, Corbellini, sí. Andrea Blanquer, Sí, Magdalena Helguera, Natalia Mardero. Sí, ahora me sí. estoy olvidando de la quinta, que me va a Eran odiar, 5 pero ya me voy a monólogos, acordar. ¿no? Sí, sí, sí. 5 monólogos para 5 actrices, y bueno, yo estaba del lado de las 5 actrices, Claro, digamos. claro. Y bueno, yo creo que ahí ya empezó a pasar algo, en realidad, pero con el placer de, bueno, de poder hablar con el escritor y poder como reformular un poco. Ninguna de ellas es dramaturga, por lo tanto ninguna había escrito específicamente para teatro, entonces ese juego de lo que los actores precisamos que pase en las letras para poder después llevarlo a escena. Y bueno, con Elena, que fue quien escribió para mi personaje, Mira, con Elena Corbellini. tuvimos un diálogo, digo, bueno, entre idas y venidas y Colonia y Montevideo, un diálogo intenso para generar la carne de ese monólogo, porque para mí, bueno, para poder llevarlo a escena, creo que... Generalmente el autor en teatro está muerto, o está Claro. en otro país, o está muy lejos, digamos, ¿no? Quizás en este último esa tiempo... charla generalmente se hace con el director, ¿no? Quizás en este último tiempo que la dramaturgia uruguaya, digo, tiene como Evolucionó. más figuras y bueno, y más gente joven y más peso, digo, capaz que sea más fácil poder hablar o establecer un diálogo, pero si no, sí, claro. Eso fue maravilloso, eso de que todo era vívido y posiblemente modificable. Claro. Después del Pozo de Aire, porque me fui Sí. como para atrás, pero creo que tiene que ver, yo hice un parate con la actuación. Y bueno, y vinieron algo así como 2 años duros de vacío, creo. Pero y la locución, porque aparte usted es locutora, no es una actuación por Sí, por pero otros me medios. refiero al vínculo con el trabajo colectivo y con la escena y con el público y con Claro. todo lo que pasa más vivencial. Claro. En realidad es cierto que como locutora trabajo también porque soy actriz y primero porque soy actriz, pero bueno, eso sigue siendo un trabajo en soledad, ¿no? Digo, Sí, siempre sí, adentro de un correcto. estudio y... pero me encanta porque tiene de improvisación teatral. Sí, y de imaginación. Y de también. imaginación, Claro, seguro. Pero bueno, la carne es dedo, surge en realidad después de ese tramo, como de, bueno, una búsqueda más personal, un poco de abandonar el trabajo colectivo de tantos años, en realidad, porque bueno, yo empecé a hacer teatro a los 13 años y bueno, fueron más de 20, entonces lo precisé y creo que de ese espacio que en un primer momento fue vacío, después... Pero apareció, digamos, la poesía, digamos, y dedicarte de alguna forma, aunque estos poemas no tienen nada de teatral, ¿no? Digamos, hay No. como situaciones o... No, son pero, bastante domésticos, ¿no? Digo, esa es como sí, cotidianos, sí. sintéticos y domésticos. No, creo que no tienen nada de teatral así como a priori. Sí, como de personaje, digamos. No, son desde el yo, ¿no? Sí. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como desde un hablar, vos lo decías recién, el actor no tiene tanto la posibilidad de hablar desde su propia voz, Claro. sino que encarna una voz de otro y bueno, y con la mejor de las suertes puede editar junto con el escritor, como me pasó a mí, un poco esa voz para hacerla después escena, pero no es generalmente su voz, su persona, o sea, Claro, no son claro. sus textos, ¿no? En una creación colectiva puede ser, pero digo, creo que tiene que ver con... Esto es totalmente personal, digamos, tu poesía en cuanto a que está afincada en el yo, en el yo lírico, pero también hay un yo que Elder Silva lo destaca acá en la contratapa, dice: entre detergentes, la televisión encendida, el agua girando en su enjuta, la poeta transforma esos elementos poco poéticos en soporte para giros inesperados, puerta de entrada a una cosmogonía personal e irónica. Bueno, hay un poema que está muy bien, pues, después lo podemos leer, dice, y lo destaca Elder, ¿no? El poema, hay un poema donde relata un ataque de pánico durante una sesión de masaje. Y donde finaliza con un cierre inesperado, que obviamente a Elder le tiene que haber gustado, porque la poesía de Elder también es así, es muy parecida. Que con el cierre inesperado es: pensé que si me enloquecía, no llegaría a buscar a mi hijo a la escuela. Sí. Chan. Sí. Y está jugado también, mencionás a Marosa al final, Sí.
que me sorprendió realmente, porque no la veía en ningún lado, digamos, del libro. No la asociabas No, hasta ahí, digamos. hasta ese momento no la asociaba, ¿no? Sí, bueno, fue como un deseo de no sé, de Como hacerle un homenaje. mi pequeño homenaje, digo, si cabe, si hay alguna forma, porque bueno, creo que con ella, no sé, me pasaron muchas cosas y bueno, y así entró en realidad como... ¿Vos la conociste, Marosa? Sí, la conocí, digo, Ajá. no personalmente, ¿no? Digo, no hablé nunca con ella, digo, sí como poeta y la vi alguna vez en alguna performance, en alguna lectura, pero no tuve el placer y no sé si, digo, igual el placer está, digo, no tuve el placer de hablar, pero sí es importante. Quisiste homenajearla. Hay un poema que también creo que lo destaca Elder, o no, sí lo destaca acá ahora, que habla de las orejas de un gato, una oreja de gato Sí. así transparente, que sí, digo, obviamente no es la composición así como está, ¿no? Pero podría haber sido casi un haiku, ¿no? Porque dice, Sí. permitime que lo voy a leer, Claro. que es un atrevimiento porque estando la cara puesta. Por favor. Pero dice así, dice, veo las orejas de mi gata a trasluz, las venas que cosen los bordes, el hilo perfecto y en punta, la inteligencia en la forma. Está impresionante, ¿no? Digo, podría ser un haiku, digo, pero Sí. no es exactamente un haiku, No. pero la idea del haiku, de aquella de que en lo pequeño puede caber el universo, está Sí. plenamente, ¿no? Yo creo que ahora hace bien poquito con el Mundial Poético tuvimos el placer de que TV Ciudad nos filmara en algún espacio público y cuando me preguntaron en realidad para mí qué era poesía, que es una preguntaza, bueno, ¿qué quería decir? Sí, la poesía para mí, no sé exactamente la formulación de la pregunta, pero lo único que pude decir fue imagen y síntesis, en realidad. Digo, fue una pregunta que yo no sabía que me la iban a hacer, ¿no? Digo, no estaba preparada, quiero decir, me enteré en el momento, digo, puede ser que tampoco haya podido decir mucho por la sorpresa de la pregunta, No, está bien, pero está bien, en sí, realidad sí. capaz que me la haces ahora y no podría Claro. decirte otra cosa, Claro. no podría decir más que eso, en realidad. Y lo que sí me quedé como pensando ahora que te escuchaba leer el poema de mi gata, y antes habíamos hablado de Marosa, que hay una mezcla también de universos en el libro, para mí, ¿no? Digo, entre lo brutalmente doméstico, capaz, o ese encierro, y capaz que, ¿no? Algún universo un poco más, no sé, ensoñado, Claro, ponele, digo, el epígrafe que elegiste para el libro se llama Vivimos en peligro de magia. Sí, Y es un epígrafe de Emily de Emily Dickinson, ¿no? sí. Hay una cuestión muy cotidiana, pero también hay cierta asomarse a algo más, ¿no? Asomarse Sí. a un universo o a una trascendencia. Claro, pero casi que como que en el medio no hay nada, digamos, ¿no? Eso es lo que digo, que son saltos en realidad, ¿no? Digo, no parece haber como mucha transición entre un universo y otro, digamos, así como más medio. Sí, es como asomarse a otro universo que está dentro de... Hay muchos mundos, pero están en este, ¿no? Un poco la idea, Sí. la célebre frase que creo que fue de Pueblo del Lugar. Te puedo preguntar de un poema que Sincronía de Mujeres de Seda. Sí. Ese poema en realidad surgió ¿Lo querés leer? Sí, dale. Sincronía de mujeres de seda. El bosque me rodea en pleno cambio de guardia. Peces de celofán, espectros de liebres, fantasmas de pájaros. Todo lo que vimos durante el día ahora es solo un frenético pasaje de almas. Banderas de Japón hambrientas. En realidad, ese poema es una mezcla de dos poemas que uno fue escrito en Buenos Aires, el otro fue escrito acá, en La Serena, donde nosotros tenemos una pequeña casita cerca de la Laguna de Rocha. Y,
Bueno, la presencia de la naturaleza, en realidad, digo, en el jardín japonés y un poco, bueno, un momento del atardecer que para mí es como ese cambio de guardia que está dicho ahí en esa o en esa segunda frase. No puedo Sí. explicártelo mucho, en realidad, Es como otra síntesis. otra dimensión, en realidad, sí. como otras dimensiones en la cercanía de la laguna, digo, hay cuando no está muy habitada la paloma ni la serena, animales que llegan, digamos, de la laguna y hay como, bueno, una transformación así del pasaje-paisaje, porque en realidad hay un pasaje también. Y bueno, tiene que ver con eso y también creo que con una conexión, sí, con lo oriental de alguna manera. Con lo oriental. Me lo tuve que bancar, pero digo, dicho así, hay una conexión con lo oriental, pero sí, me llegó un poco así. Hay un árbol muy parecido a los árboles que yo dibujaba cuando era niña al lado de las pagodas. Tenía como una especie de fascinación así por dibujar pagodas con arbolitos, esos árboles en realidad son muy distintos a nuestra flora, y hay un árbol que fue quedando así cerca de casa y bueno, creo que se mezclaron ahí elementos en realidad, fue como un cóctel. Como un flash. Digo, no, porque ahora después te voy a pedir para grabar un par de poemas, porque digo, no todos los poemas son tan tranquilos como estos dos que leímos, ¿no? Algunos que son medios violentos, ¿no? Sí. Son medios duros, ¿no? Bueno, hay uno de Batman del futuro, Sí, o hay otro que habla de 010110, sí, que son bastante duros con lo que se ve, ¿no? sí. Creo que no sé, para mí visto así, digo que estoy como muy muy cerca de concebir, ¿no? El libro como libro y mi primer libro y todo eso. Sin haberlo digerido, capaz que en algún punto demasiado, pero me parece que sí que es una suma de visiones, algunas muy duras, como decís vos, algunas muy vinculadas sí a lo familiar también. Digo, no sé, hubo creo que un libro que fue un poco un puntapié inicial para mí, que fue Pronto Listo Ya o Prontos Listos Ya de Inés Huerta-Garay, ese viaje de Montevideo a Salto en el Renault 12. A mí me empezó a disparar en realidad los primeros poemas que escribí, que ahora están en la carne, digo, que refieren sí a bueno, esas visiones que tienen que ver con la infancia o a determinadas vivencias que... Sí, del mundo familiar, pero visto desde un punto de vista, digamos, Sí. Casi un infierno a veces, Sí. ¿no? O visto desde un punto de vista Sí. muy como castrador, ¿no? O bueno, o esa separación siempre entre la visión del mundo de los adultos y la visión Claro, de, claro. de cómo puede ver un niño, ¿no? Por ejemplo, hay uno de 1982, a ver, léelo, porque no vamos a... Es bravo hablar de poesía así. 1982. Operan a mi padre del corazón. Tuvieron que congelarlo porque en la ciudad de Birmingham no se permiten las transfusiones de sangre. Siempre me lo imaginé como un mamut abierto en el hielo. Nunca más sintió ni demasiado calor ni demasiado frío. Mi mamá en ese viaje adelgazó 10 kilos y aprendió a hablar inglés. Yo viví un mes con mi abuela dándonos la mano antes de dormir. Está afincado todo en la cuestión, digamos, muy autobiográfica, ¿no? Sí, hay registros de momentos verdad, digamos. Y bueno, y algo que me parece importante ahora que me acercás 1982 es decir que ahora en la presentación del libro logré que estuviera toda mi familia, pero hicimos una cena, en realidad, fue una cena familiar, donde cada uno leía los poemas que yo había elegido para sí, digamos,
pero una cena con cena, o sea, Ajá. cada uno había cocinado algo, en realidad... Y cada uno elegía el poema que le había... No, yo elegí los poemas para Ajá, ellos, ujú. cada uno eligió una música que le gustara, Sí. y cuando escuchaba esa música sabía que era el momento donde cortábamos la charla familiar y agarraba el libro y leía. Ujú. Entonces eso de pasarlo un poco por la voz de ellos también, ¿no? Porque, Claro. bueno, para mí era importante que no sé, que también pudieran estar no solamente dentro del libro, formando parte del contenido, sino que también lo bautizaran un poco, No, no, bautizaran y- un poco la y- carne y- con y que- su lectura y aparte ese día. Sí, que pasara por la voz, ¿no? Que pasara por Que la pasara voz, por la que, voz. que bueno, que la palabra escrita y la palabra dicha, Sí, ya sí, sabemos sí. que tiene... Tiene más fuerza. Tremenda ¿no? distancia. Sí, tiene una fuerza. Después de la pausa, seguimos amigos aquí, estamos conversando sobre los premios anuales de literatura en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos hablando de los premios anuales de literatura y ahora le toca el turno al primer premio de poesía édita del 2011, el señor Roberto Aprato. ¿Cómo anda, Roberto? Muy bien, ¿y tú? Roberto Aprato, primer premio compartido con Enrique Bache, y Enrique Bache presentó un libro editado en Chile, en edición Fugá del 2011, Agua de Té Aroja se llama. Sí. Y el tuyo, el que ganaste, se llama Lugar Perfecto, que yo tengo tengo el orgullo, o no sé qué, de haber dicho que ese es uno de los libros del año. Bueno, a veces le acierto, otra vez. Muchas gracias. Lugar Perfecto, hemos hablado de él en su momento, y yo te decía que me acordaba bastante de ese poemario tuyo. Tiene textos en prosa poética, ¿no? Mm. Y tiene, bueno, un poema que lo leíste aquí hace relativamente poco, sobre Medina Vidal. Sobre Medina Vidal, Ujú. claro. Que coincidió con la salida de los poemas de él, ¿no? Por eso fue que lo traje. Cuando se publicaron, cuando se hizo la antología de poemas Sí, de él, pero eso no fue hace menos. él no, al mismo tiempo. Ah, fue al mismo tiempo. Hablé de Medina y ya que estaba, Ujú. traje mi poema. Pero ya habías pasado por acá. Me acuerdo que había un poema, yo te decía, en prosa, que es hay un tipo, una voz lírica que entra a un boliche, a un bar, y entra silbando. Sí. Y el poema se tensiona por todo lo que hace el silbido, digamos, la Sí, sí, trayectoria. sí. O sea, es algo que dura unos segundos, pero que está desarrollado en 1,5 páginas, 2 páginas. 2 y un poquito, sí. No sé, un poquito. Sí, ese es el acto ese mismo de entrar silbando Ujú. fuerte Ujú. en un bar, cosa que me ha pasado a mí, por eso es que yo lo dramaticé ahí y lo convertí en un espacio poético de pensamiento, que es una cosa que a mí me gusta mucho hacer, en prosa y en poesía. ¿Qué quiere decir convertirlo en un espacio poético de pensamiento? ¿Es una acción cotidiana que genera pensamiento? Sí, que genera pensamiento y que dentro de ese mismo pensamiento hay un ritmo, Ujú, hay instantes respiratorios ujú. y bueno, hay una mezcla ahí de muchas cosas que tienen que ver con el cine, que tienen que ver con también, la prosa. y también tiene que ver, te pregunto, hay una cierta como ambición a tratar de plasmar, digamos, en un poema o en un texto en prosa, en una narrativa incluso, la idea de poner en la obra ese mundo interior que tenemos todos en cuanto a pensamiento, ese fluido de monólogo interior que tenemos todos. Sí, eso es lo que yo más quiero hacer, lo que más me gusta, en realidad. Aunque nosotros cuando pensamos a toda velocidad de todas las Sí. cosas, no pensamos tan poéticamente como te sale a vos. ¿Cómo sabes? Y bueno, yo qué sé, digo, No. no te sale todo tan clarito. Sí, bueno, está, pero uno edita después. Ujú, claro, Uno claro. edita instantáneamente. Pero da la impresión, digamos, la idea tuya da la impresión de ese borbotón de pensamiento que está constantemente en cualquier momento, digamos, ¿no? Y todo el mundo lo tiene. Ujú, ujú. El asunto es animarse a convertirlo. Yo creo que la diferencia entre el que no escribe poesía y el que escribe poesía está en que el que escribe poesía se anima Ujú. a plasmar eso. En realidad ese mundo interior y incluso el sonido y
la asociación inmediata, Sí, sí, y sí, las sí. imágenes están en todos lados, Sí, sí, están sí. en todo el mundo. El deslizarse de una Sí, imagen a sí, otra, sí, sí. o de un pensamiento a otro que no tenga nada que ver. Exacto, Ujú. la asociación y la síntesis, eso está en todos lados. Ujú. Pero digo, yo como tengo, no sé, como un doble hemisferio creativo de Ujú. prosa y poesía, y además Ujú. el de la crítica que ejercí durante mucho tiempo, ese pensamiento lo voy pasando de un registro al otro. Y eso es lo que me gusta, o sea, me gusta, que no es que no deje de ser poesía, es Ujú, decir, ujú. mi narrativa también es poética, por otro lado, trata de ser poética. Ujú. No poética como un adjetivo cualitativo, no pongo un juicio de valor, quiero decir que tiene espacios que no son propiamente narrativos. Y en eso sigo e insisto, ¿no? Bueno, el hecho del monólogo interior, el flujo de conciencia interior, muchas veces no es narrativo, ¿no? Es algo que No. es una cascada de imágenes o de pensamientos. A veces no son imágenes, son pensamientos Sí. que no tienen nada que ver, salvo que se encuentran en la mente del que está en ese momento uniéndolos. Claro, como una especie de subconversación, digamos, Exacto. al Sí, estilo sí, de interior. Virginia Sí, Woolf. sí, 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 sí. Sí. O como si fuera lo que se dice dentro, una vez, no sé dónde lo leí, pero me encantó, lo que se dice dentro y lo que se actúa dentro del teatro de la mente. Sí, ¿No? sí, sí, O sea, sí. como que la mente es un teatro y ahí hay personajes que van hablando y entrando y Y saliendo. y se va dramatizando la entrada y la salida, o la quedada en el Ujú. mismo lugar, sin entrada ni salida, ¿no? Ujú. En ese punto pasa todo. Y el asunto es animarse a ponerlo, nada Ujú. más. Lo que yo decía era que eso en tus novelas, que también es atrapante, digo, también es una pulseada, ¿no? Es una Sí, pulseada, yo te lo he dicho también de tus sí, novelas, que esa pulseada, esa tensión, como no ocurren acciones muchas veces físicas o materiales de gran porte, sino que hay ese flujo interno de conciencia, la pulseada está en generar tensión y atrapar la atención del lector en base a ese teatro, digamos, sí. ese flujo de conciencia. Estático, Ujú. aparentemente estático, o sea que se dinamiza una cosa que en realidad no está produciendo acción, Ujú. pero está produciendo acciones interiores, Claro, ¿no? en este caso del poema que estaba hablando, que hablamos al principio, es Sí. un tipo que entra a un boliche silbando y bueno, y ve todo lo que ve y lo que pasa con ese silbido que va y viene, que repercute, rebota. En el resto de la gente, Ajá, claro. sí, sí. Sí, sí, a mí me encantó la idea esa, no solo porque me ha pasado Ujú. a mí, sino porque le vi un potencial Ujú, creativo que yo me animaba a sostener. Ujú. ¿Y qué tiene que ver en eso el cine? Oh, tiene mucho que ver. O sea, es el tipo de... Claro, yo trato de hacer, creo, lo que a mí me gusta de los otros. Claro, lo que te gustaría leer, digamos. Claro, lo que me gusta, lo que existe ya, en muchas partes existe un tipo de narrativa que me gusta mucho y un tipo de cine que me gusta mucho. Entonces, hay modelos de relato, propiamente relato cinematográfico, que ya a esta altura no está solo en el cine, ¿no? Que está en las series, está en la televisión, más en la televisión que en el cine, que se beneficia del trabajo con el tiempo, del trabajo específico con el tiempo narrativo. Ese tiempo narrativo tiene significados en movimiento, significados dinámicos. A ver, por ejemplo, David Lynch, las películas de David Lynch son un ejemplo posible, como Carretera Perdida, como Mulholland Drive, esas películas raras que hace David Lynch, o la de los conejos, ¿cómo se llamaba aquella? Se llama Inland Inland- Empire. Ahí está. ¿Y qué más? Y bueno, él es uno, pero digamos que no es el único. Wenders lo ha hecho, o sea, y Jarmusch, ese tipo de cine que me gusta a mí. Y de antes y del pasado más pasado, el modelo para mí es de esos Antonioni. Antonioni, viejo Antonioni, de cuando yo estaba en la escuela. Sí, Antonioni, sí. Ese Antonioni. El que ponía cosas en el cine que parecía que no se podían poner. Claro, eso te digo, no te digo que es una cuestión de animarse. Sí, 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 porque tiene que ver con que el tema de que, eso en su momento Bertolucci lo dijo de Antonioni, de que Antonioni se atrevía a poner cosas que se suponía que solo podían estar en una novela, no en un cine, ¿no? O sea, el tema de el ambiente, la tensión, ¿no? Sí. La atmósfera. Pero que tampoco es cierto, porque puesto en una novela, Ujú. que el equivalente novelístico en ese momento era el Nouveau Roman de Marguerite Duras y todo eso,
tampoco era muy bancable. Es decir, para un lector habitual de literatura, ¿no? No era muy bancable. Y Robert Guillé menos, que es el más cinematográfico de todos esos. Así que, digamos, cuando vos escribís, ¿y Thomas Bernhard? Ese es mi maestro absoluto. Ese es mi maestro absoluto, aunque hay otros que han aparecido en los últimos tiempos que compiten, ¿no? Pero ese mismo tipo de cosa que hace él, por otro lado también la hace Sebald, o por otro lado la hace Foster Wallace, ¿no? Que son genios absolutos y que me han enseñado muchas cosas. Si bien yo no escribí nunca parecido a ninguno de los tres. Foster Wallace no, seguro que no. Y no, más me parezco a Bernhard, ¿no? Pero Foster Wallace, o un tipo que estoy leyendo ahora que me gusta mucho, que es Peter Markson, son geniales, pues, por descubrir, por dar una información nueva a lo que vos estás leyendo, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quiero hacer, y por ahí sale estas mezclas de narrativa y poesía, que de la cual se nutrió mucho este libro. En Lugar Perfecto también tenés un texto poético, de prosa poética, que se llama Agua, ¿no? Que es un tipo que va a nadar y que, bueno, le pasa lo que le ocurre en el agua, digamos. Que es un tipo, es una experiencia subjetivísima, pero al mismo tiempo, a mí me gusta mucho eso de, por un lado, subjetivizar y por otro lado pensar que eso le puede pasar a cualquiera. Claro. O sea, yo no creo en la excepcionalidad del yo. No me interesa tampoco pensar que uno porque es uno no tiene nada que ver. O sea, yo soy la prueba de que eso es humano. Yo pienso siempre eso. Y que puede ocurrirle a otra persona o que de alguna forma... Y que lo bueno ojalá le pase y lo malo ojalá no le pase. Pero digo, yo creo que las cosas... uno es la medida subjetiva de cosas que son generales, ¿no? Universales. Hay otro poema que tenías ahí que creo que lo publicaste primera vez en una contratapa del País Cultural, que es A tu madre, o que tiene que ver con la agonía, digamos, con la muerte, ¿no? Sí, que las últimas palabras de mi madre. Que ese sí está jugado un verso libre, ya no es texto, no es prosa poética, digamos. Que está jugado a otra clave que no tiene nada que ver ni con el cine, ni con la narrativa, ni con nada. Eso es poesía. Sí. Eso es bajarse, llegar a un punto en el cual no se especula con ninguna acción, ni con ningún pensamiento, sí, con un pensamiento poético específicamente, claro. ¿no? Pero ahí no hay un disfraz del yo lírico, o coincide, te pregunto yo, el yo lírico con lo que te pasó. Sí, digamos, claro, ¿no? Es una experiencia directa. Y que además es verdad, o sea, todo eso es verdad. Ahora, que el hecho de que sea verdad, yo me pregunto siempre, ¿qué importa tanto que sea verdad? Importa específicamente en la medida en que eso repercute en uno, y al repercutir en uno capaz de ser, posible extenderlo a los otros. Entonces, ahí había algo que había pasado con mi madre, con la relación entre mi madre y yo, que se jugó en el último segundo, lo último que me dijo, y que yo creía que podía valer la pena extenderlo, pero sabiendo que eso en realidad es una experiencia de todo hijo. Es íntima, totalmente. Totalmente. Íntima es la novela mía, sí. Pero no es súper íntimo. Íntima es con mi padre, ¿ves? O sea que no le he hecho ascos a... No, pero en este poema, digamos, se trasunta, o por lo menos parecía trasuntarse, ya cuando lo leí hace años, de que era algo directo, parecía algo... no había una estrategia literaria, digamos, o la hay, pero no había no era para hacerse ver, digamos, o para dar eficacia. Es estrategia literaria sobre lo real, que para mí es una cosa fascinante también. Es una confianza en lo real, en ese sentido, no confiar, digo, voy a ponerlo, no porque lo real tenga no sé qué cosa, sino porque lo real se puede escribir. Eso es lo que me importa. De todas formas, ese es un poema, digamos, el verso libre, y hay toda una cuestión sonora también. Sí. Hay otro dentro de ese mismo libro dedicado a mi hermana Carmen, que falleció hace unos años, y también ahí me jugué a algo, que fue, en realidad, es el primer poema cronológicamente de todo ese libro, porque yo venía de una especie de sequía desde la publicación del Levemente Ondulado en el 2005, y el Levemente Ondulado era como una especie de material de arrastre que venía de muchos años atrás. O sea, cuando yo lo publiqué en el 2005, en realidad ya era viejo. Y yo no había escrito nada. En el propio 2005, en el 2006, 1 o 2 cosas en las cuales no creía.
Y el primer poema que escribí, que bueno, que me di cuenta que por acá puede salir algo, fue ese de mi hermana. De que empieza recién ahora, son las 12 de la noche. Ni me acuerdo de mi hermana Carmen, etcétera. Ese arranque del poema, que me metió en una cosa muy personal, absolutamente personal, mi hermana se acababa de morir, fue lo que decidió que el libro existiera en realidad. Porque si no, yo, todo el mundo tiene sus sequías, ¿no? Eso es una cosa. Sí. No hay nadie que escriba todo el tiempo. No. Bueno, puede ser Stephen King, ¿no? Bueno, pero hay que ver el nivel también. ¿Y quién escribe? Y si escribe él. Pero digo, nadie está todo el tiempo escribiendo. Y bueno, a mí me vienen sequías, como todo el mundo. Y ahí salí de la sequía. Es lindo, ¿no? Cuando empezás a confiar en que podés producir otra cosa que ya no es el libro anterior. Que no es lo mismo, que te das cuenta que es otra cosa. Que no es lo mismo y que no sabes lo que es, además. Entras en un enigma, ¿no? Cuando estás escribiendo, sobre todo en estos textos de prosa poética, ¿sabés cómo va a terminar? No, no sabés. En lo más mínimo. Y tampoco sé cuando empiezo las novelas esas novelas mías, que no son muy novelas, las novelas autobiográficas, que voy a sacar una el año que viene. Se hizo de noche, me gustó mucho. Se hizo de noche, íntima, 18 Yaguarón. La cuarta es la que voy a sacar el año que viene. Y tengo una quinta, ya terminada también. Sí, todo es como una serie de aventuras. Sí, son capítulos biográficas que siguen tu vida, sí, totalmente, ¿no? Después de la pausa seguimos aquí, amigos, estamos conversando con dos poetas, con Roberto Aprato, y después vamos a conversar de nuevo, vamos a retomar la conversación con Claudia Campos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bueno, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando sobre los premios anuales de literatura. En este caso, bueno, en la mesa acá de La Máquina de Pensar está el primer premio en poesía édita por el libro Lugar Perfecto, dictado por Yagurú, Roberto Aprato, estamos conversando, y Claudia Campos, que es ganadora del segundo premio en poesía inédita por La carne es débil, no sé cómo se dice, o débil, que ahora ha sido editado, digamos, recientemente también por Yagurú. Los dos son Yagurís, de verdad, los dos son gurises de Yagurú. Nada, estuvimos hablando con Roberto en el bloque anterior de tu poemario, El Lugar Perfecto. Pero a mí me gustaría, ya que tengo la oportunidad acá, de conversar qué significan para ustedes este premio. El premio del MEC. O sea, en tu caso, Roberto, estamos hablando de un libro del 2011 que significó, bueno, de alguna forma salir de una sequía, pero ya has editado y publicado, estás con otros libros. ¿Qué significa? Y significa un reconocimiento, ¿no? Con todo lo relativo que puede ser el reconocimiento de cualquier jurado, sea quien sea. De todas maneras hay un acuerdo en que es un libro destacado. Y entonces eso, con todo lo que vos puedas decir, todo lo que se pueda descontar, es lindo. Está bien, digo, no te consagra ni nada por el estilo, ni tenés por qué consagrarte, ¿no? Nadie tiene por qué consagrar. A mí me parece, por otro lado, que más allá de que nos haya tocado a nosotros o lo que sea, los premios estos del MEC, o el futuro premio nacional, que lo va a cambiar, ¿no? Se va a llamar premio nacional o el premio municipal que se llama Juan Carlos Sonetti, o el premio Lolita Rubial, son las únicas oportunidades que tiene un escritor de ganar algo de plata por lo que escribe. Bueno, esa es la tesis de Arbeleche, que siempre dice que por lo menos viene pero algo, digo, aparte del reconocimiento, hay un premio. Sí. El metálico. Pero en tu caso, si es compartido, la mitad para cada uno. Igual es. Digo, pero digo que son muy pocos, el premio es muy bajo, ¿no? Sí. El metálico es muy bajo. ¿Cuánta plata es el premio total? Son 45.000 pesos. 45.000 pesos. Sí. El segundo era 25.000 el año pasado. Bueno, sí, sigue siendo la misma cifra. Es eso, es reconocimiento. Es lindo no sé cobrarlo vos, también. No, y bueno, para mí digo que en realidad es como mi primera incursión, digo, en el animarme. Me quedo con eso que decías vos, Roberto, antes del riesgo, ¿no? Digo, lo que estaban hablando un poquito en el bloque anterior, ¿no? Bueno, ¿no? Siempre es un animarse y bueno, y el reconocimiento de que en realidad animarse por primera vez en mi caso, bueno, tiene
una coincidencia, por lo menos, de una parte que lo valora como, no sé, como para ser reconocido. Es eso, en realidad. No, pero es un reconocimiento. O sea, yo lo que pienso también es que en la vorágine que hay de editar títulos, que digo, esto ocurre en Uruguay, pero está ocurriendo en todos lados, ¿no? O sea, tiene que ver con el momento de la industria editorial y tecnológico que estamos en el mundo. Entonces lo que hay es un montón de títulos, como una catarata, ¿no? Donde bajan los tirajes, pero aumentan la cantidad de títulos. Entonces es una especie de avalancha. En esa avalancha es como rescatar, en el caso de lo edito, no en el caso tuyo, porque recién está fresquito, recién salido del horno. Sí. Pero en el caso de un libro editado hace 2 años, es como rescatarlo, me parece, ¿no? Sí, porque en poesía pasa que las cosas se gastan, se pierden, desaparecen. O sea, lo del ¿Cómo? 2011, Sí. en el 2013 no existe más. A nadie se le ocurre, en primer lugar, porque los libros de poesía en las librerías, ¿dónde están? Sí. Invisibilizados. No están, ya al otro año no están. Sí. Vender un libro de poesía de hace 2 años es una tarea titánica. Ujú. Por lo tanto, eso, mirá, había un libro. Claro, es Había la un manera de libro. mantenerlo Llamar la atención. también. No, De llamar la atención, Sí. pero Yo creo que Sí. se llama ahora nomás, Sí. después también vuelve. después Bueno. vuelve a desaparecer. Pero digo, eso lo digo por poesía, porque poesía Sí. tiene esa Esa característica. característica. Pero digo, no creo que pase nada diferente con narrativa, ¿no? O sea, no, los no, libros sí, del sí. 2011 en narrativa Mm. tampoco están ahí. No, sin duda. Sí. A menos que haya un bombo fuerte, Ujú. que no lo hay para nadie, Ujú. crítico, que Que se es mantenga, muy difícil de sostener eso. que en- se en- sostenga, en el que haya tiempo, notas, sí. que haya notas, porque hay una cosa, ¿no? La nota del momento sobre el libro cuando recién sale, y después que vas a seguir escribiendo notas sobre ese libro. No, pero por ejemplo, ayer entrevisté al primer premio en narrativa, ¿no? Horacio Bersi, un libro del 2011, una novela de 600 páginas, que a él le llevó como 8 años escribirla, y entonces ya está, y que no se vendió la mitad, dice, ¿no? Ay, por lo menos queda la otra mitad para ¿no? Y le pregunté específicamente cuántas reseñas había tenido una vez que salió, y no había tenido una reseña, ¿no? Bueno, acá en La Máquina de Pensar y poco más. Sí. Entonces, ahí creo que sería otra posibilidad, otra oportunidad, digamos. Espero que el Premio Nacional, cuando salga la reformulación, entre otras cosas, no sé, se pase por televisión. Sí, claro. Pero de todas Como se maneras, pasa a Lonetti, por ejemplo. lo que no hay Ujú. en el Uruguay es una crítica literaria que deje que aparte de ser la reseña, Sí, digamos, sí, ¿no? sí. La reseña inmediata Ujú. del libro cuando sale, Ujú. Que haga un balance, sí, que haga un balance a fin de año, por ejemplo, una panorámica. o cada tanto, digo, bueno, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? O sea, ¿qué ha pasado Sí. a lo largo del año? ¿Qué pasó el año pasado? Bueno, entonces empezar a recordar y a traer a Claro. colación, porque no lo hay. Sí. Ujú. Tampoco con los libros extranjeros, ojo. No, tiene que ver también que estamos, bueno, da para mucho, pero vivimos como una especie de presente continuo, un presente En continuo. presente, sí. Y entonces, por ejemplo, ayer hablando de el primer premio va para, en novela, para El infinito es una forma de hablar. El segundo premio es para Las arañas de Marte, que había sacado otro premio. Entonces ahí te das cuenta, son 2 buenas novelas, ¿no? O sea, y están en el mismo año. Ya uno ya se olvida de qué año Sí, estuvo una. Sí, está sí, bueno sí. eso de hacer la conexión también, ¿no? Digo, de repente, pero para eso tenés que poder ir para atrás y dejar, no sé, No hay una memoria de eso, ¿no? no hay, bueno, Ujú. sí. Otra cosa del tema de los premios, porque vos dijiste, Roberto, que significa un poco llamar la atención, obviamente una retribución monetaria que es una forma, digamos, de reconocimiento para el escritor, Sí. ¿no? Porque uno estás escribiendo durante mucho tiempo y si lo analizás desde el punto de vista de la inversión en tiempo y lo que después puede surgir, es imposible, No. es una locura. Y mira, lo puedo decir yo, por ejemplo, que me pasó una cosa que parece increíble, pero es que es tener un libro que se agote. Entonces vos pensás toda la plata que te dieron por ese libro y todo lo que te llevó a hacerlo, y no es como, ¿no? Tuviste la posibilidad de cuantificarlo más, decir, Claro, así es como decir, más si directamente. estuviste 2 años trabajando y de repente te dan 10.000 pesos. Entonces, ¿qué trabajo estás trabajando 2 años para que después te den a lo largo de 2 años 10.000 Y pesos? sos un afortunado. Claro, pero digo, entonces ese es el nivel que se mueve Uruguay cuando se agotan libros de 500 ejemplares, digo, ¿no? Obviamente
si vendés como el de Fabián O'Neill, capaz que sí, se ganan $20.000, digo, ¿no? Pero son 5 ediciones de 5.000 ejemplares. Y hay otros que también, pero son poquitos. Ujú. Y no necesariamente buenos, ¿verdad? Claro. Pregunta, más allá de este tema más terrenal, vos dijiste que no significa más nada, digamos, el premio en cuanto a reconocimiento. ¿Cómo no? Significa, No. Digo, no significa consagrarse, eso dijiste. No, pero digo, no. Tampoco es la fama, tampoco es No, pero el en objetivo. tu caso, vos ganaste 2 premios, Sí. el primer premio del MEC, me dijiste ahora fuera de micrófono que ganaste 2 Onetti o 2 de la Intendencia en su momento. Sí. Pero a vos como escritor no significó nada. Sí, significó, sí. Significó, pero es una cosa volátil, de todas maneras, ¿no? Ya el otro año nadie se acuerda. No, pero para la persona, incluso te puede venir una sequía y eso igual, ¿no? Y sí, y te acordás de eso, pero vos te acordás de eso. Los que lo leyeron no sé si se acuerdan. Es decir, es tenés y después cae. Claro, Después cae. la duración, ¿no? Como el efecto, Sí, digamos, sí, es como breve, es así como, ¿no? Sí. Digo, no sé, yo empiezo a conectar recién, pero vos con digo, ese libro ya ganaste 2 no, premios. digo, yo, o sea, para mí en lo personal, digo, haber tenido, la mención en el Onetti a principio de año y tener ahora como un poco Es el segundo premio el con, año de con Claudia este Campos. mismo Bárbaro. libro en Sí, inédito, sí. cierra para mí un ciclo, Sí, digamos, sí, con sí, el sí. libro y como que lo afirma de alguna Claro, manera, claro. pero bueno, es bien personal y bien particular. Digo, no estamos Estuvo hablando de bárbaro, lo que claro. después... No, pero primero que eso no es habitual, digo, en Uruguay vos mencionaste hay 3 concursos, pero en poesía hay 2 concursos, el MEC y la Intendencia. El tercero, que es Banda Oriental Lolita Rubial, no es de poesía. No es de poesía. O sea, hay 2 concursos, si en esos 2 concursos tu libro figuró en los 2, más allá de si fue Sí. segundo premio, no sé qué, no sé cuánto, ya yo creo Son que... 2 sets de jurados que Claro, pensaron cosas parecidas. Claro, eso te afirma Muchas pila. gracias. Y aparte, digo, te da para que después en marzo seguir de nuevo el año que viene, ¿no? Sí. No, me refiero a lecturas y todo esto, ¿no? O sea, seguirlo trabajando. Sí, ¿no? igual también, bueno, en este último tiempo fue como necesario parar un poco con las lecturas, obviamente, porque estaba esto de Claro. plasmar, ¿no? Sí, en, sí, sí. en lo que era el proyecto libro, pero sí, claro que sí. Bueno, muy bien, gracias Roberto Prato, Gracias gracias a ti. Claudia Muchas Campos por gracias. estar acá en la máquina de pensar y bueno, por lo menos haber comentado, lo que es lo lindo que es ganar un premio y de última tiene que ver con esto, con una especie de indicación o de señalamiento de 2 libros que, bueno, uno, La carne es débil, ya está en librerías y el otro, supongo yo, Lugar perfecto, que en algún momento habrá una reedición porque está casi Esperemos. agotado, ¿no? Sí. Pero es un libro que yo le tiré una ficha, como dicen. Amigos, se termina la máquina de pensar. Mañana continuamos. Vamos a hablar ¿con quién vamos a hablar? Con Fernando Foglino, que acaba de editar La máquina de movimiento continuo. Y vamos a llamar a 33 para hablar con el segundo premio Narrativa Edita, con Gustavo Espinosa sobre Las arañas de Marte. Esto es todo, amigos. Hasta mañana.